Lectura del libro Hacia el despertar a sí mismo. Aproximación a la enseñanza dejada por Gurdjieff. Por Jan Weisse. Capítulo Los estados de presencia. Parte 2. En los estados intermedios del dormir se producen los, entre comillas, fenómenos de los sueños. El sueño profundo acarrea, con la suspensión de todas las funciones de los centros, la suspensión de las conexiones de la memoria y de la imaginación ligada a cada uno de ellos. Pero, si la desconexión no se produce o queda incompleta, estas funciones pueden persistir para los centros correspondientes. De esta manera, la máquina no está en completo reposo y ciertas huellas de su trabajo pueden permanecer en nosotros en un estado de vigilia. El estudio de estas huellas, es decir, el estudio de los sueños, puede entonces informarnos a la vez sobre las perturbaciones que han afectado suficientemente a la máquina para impedir su puesta en reposo. Cuáles son las desconexiones que se hacen mal y cuáles son los centros concernidos. Y también sobre la clase de perturbación de la que se trata, sus causas y su significación. Un estudio clásico permite distinguir esquemáticamente tres clases principales de sueños: los sueños asociativos o reactivos, los sueños compensatorios y los sueños simbólicos o arquetípicos. Sin embargo, existen muchos otros aspectos, tales como el sueño premonitorio o el sueño telepático, cuya significación sería interesante considerar a la luz de las desconexiones hechas o no. En cuanto a las tres clases principales de sueños, uno no puede dejar de relacionarlas con los tres niveles de la vida humana ordinaria. Los sueños asociativos, que corresponden a la vida mecánica. Los sueños compensatorios, que corresponden a un aspecto personal dotado de emotividad. Y los sueños simbólicos, que corresponden a fugaces destellos sobre la vida del yo verdadero, cuando el centro emocional superior, que trabaja en otro nivel, logra ser percibido gracias a una desconexión suficiente de los centros inferiores que de ordinario lo ocultan. De todas maneras, en el dormir, el sueño sigue siendo un fenómeno subjetivo, aun cuando haya sido inducido por ciertas impresiones exteriores. Se produce en el hombre mismo, se construye a partir de elementos contenidos en él mismo. Vistas desde el estado de vigilia, si se las recuerda, el hombre puede no reconocer como suyas las figuraciones de las cuales se sirvió y las puede sentir como ajenas. Sin embargo, no es más que una ilusión óptica. Aún sin que lo sepa, ellas están en él. Son suyas bajo todas las formas, por ajenas que aparezcan. Ellas no son sino aspectos diversos provenientes de él y significativos eventualmente de contenidos que ignoraba. En el hombre incompletamente realizado y hasta desequilibrado, dada la desarmonía de los centros, las desconexiones se hacen mal o no se hacen. Además de los sueños puramente asociativos o reactivos, los sueños de la máquina, inducidos por las percepciones, pueden producirse sueños significativos de un sufrimiento más esencial, de una carencia o de un desequilibrio en la vida de la esencia a la cual tienden, bajo formas diversas, a devolver en sueños su integridad.
Al contrario, en el hombre cuya actividad diurna es completa, armonizada, plenamente, entre comillas, satisfactoria, la desconexión de los diversos centros cuando accede al dormir se hace armoniosa, progresiva y completamente, en apariencia, sin soñar, es decir, que se hace sin tropiezo, sin impresiones suficientemente diferentes de las del estado de vigilia, ni suficientemente fuertes como para que se las pueda recordar. Para el hombre que hubiera alcanzado el tercer estado de conciencia, el estado de presencia a sí mismo y conciencia de sí, la entrada en el dormir comienza por la desactivación de los lazos que él ha restablecido entre el centro emocional superior y los centros ordinarios. Esta desactivación en él es consciente y conlleva un acto voluntario. Un hombre así se duerme voluntariamente cuando estima que ha llegado el momento. Tal como para el hombre cuya actividad ordinaria está armonizada, la desconexión de los centros inferiores en el dormir es completa, sin tropiezo y sin sueños para recordar. Pero al mismo tiempo, el yo superior no se pierde, conserva un lazo con su soporte. Por un tiempo ya no se expresa a través de él, pero su vigilancia persiste y por estar él, la alternancia del sueño y de la vigilia es análoga a lo que es la alternancia de la inspiración y la expiración para el hombre ordinario. Son, para aquel, la respiración del yo, con mayúsculas, cuyo sueño y vigilia son o deberían ser la vida y la muerte, entre comillas, orgánica. El segundo estado de conciencia posible para el hombre es el estado de vigilia. Aparece por sí mismo cuando el hombre sale del dormir, y es el estado en el cual transcurre la parte activa de su vida. Es el estado en el cual trabaja, habla, actúa, piensa e imagina. Este estado es ya menos pasivo y está más, entre comillas, subjetivo que el dormir. En este estado, el hombre discrimina entre lo que es él y lo que no es él, entre su cuerpo y los objetos que no son su cuerpo, cuya posición y cualidades puede conocer y de los cuales puede hacer uso. Se vuelve consciente de una dualidad y de una oposición latente entre él y el mundo. Dice que dispone en este estado de una, entre comillas, conciencia despierta o de una, entre comillas, conciencia lúcida, y se atribuye numerosas cualidades nuevas. De hecho, la única diferencia entre el dormir, con sus diferentes grados, y el estado de vigilia ordinario es la reconexión de la parte mental, es decir, de la parte mecánica, que reacciona automáticamente y asocia automáticamente, de la función intelectual, el aparato formatorio, cuyo papel es el de conectar y coordinar las impresiones recibidas por los diferentes centros. Todas las características del dormir persisten y la presencia del hombre en estado de vigilia no es más que un nivel superior del dormir en el cual cada uno de los centros se conecta con la parte mental, de nuevo activa, pero
los centros superiores siguen estando desconectados y el sueño del yo se mantiene. Los centros inferiores se quedan aislados unos de los otros y ninguna confrontación directa se establece entre ellos y, por lo tanto, cada uno persigue sus imaginaciones propias. En el nivel de la parte mental convergen los sueños que los centros mantienen y las impresiones que ellos reciben de la vida, percepciones sensoriales, emociones, deseos. Allí, sueño y realidad se mezclan estrechamente sin que la actividad automática de la parte mental los discrimine. Los confronta solamente, asocia, registra, equilibra todo lo que les llega y no tienen ninguna otra base que su actividad propia para clasificarlos y para apreciarlos. La aparición en la parte mental de las impresiones de la aprobación o desaprobación, de acuerdo o de contradicción, de posibilidad o imposibilidad, hace nacer en ella una impresión de vida donde los datos interiores, provenientes de los sueños, de la imaginación, del funcionamiento mental automático, perceptivo y asociativo, tienen el mismo puesto y el mismo valor, sino más, que las percepciones interiores y exteriores reales del momento. Bajo el efecto de estas nuevas impresiones, la parte mental, de nuevo activa, envía hacia cada uno de los centros el impulso de las respuestas que resultan de sus asociaciones. Son las respuestas de la parte mental a las exigencias del momento, y estas respuestas mentales, en la elaboración de las cuales no intervienen los centros directamente, sustituyen sin cesar a las del yo real que duerme. De manera que la parte mental toma por sí sola una apariencia de realidad y de continuidad. Toma una personalidad ilusoria que sustituye la individualidad real, la del yo. Por esto, el hombre, en estado de vigilia, no lo comprende, como tampoco durante el dormir comprende lo que es el estado de vigilia. Mientras duerma su yo real, el hombre no puede comprender que la autoridad y las decisiones de la parte mental son las de un usurpador. Sin embargo, si un hombre acepta verse a sí mismo sin piedad alguna, tal como es, en el supuesto caso de que se le hayan dado los medios para hacerlo, los hechos lo obligan a constatar que semejante estado no puede ser considerado como efectivamente lúcido. Su presencia en el estado de vigilia es aparentemente activa. Es en todo caso actuante. Pero esta actividad, de hecho, no es más que reacciones automáticas de la parte mental en función de las informaciones recibidas y del saber grabado, reacciones automáticas de las funciones según los reflejos adquiridos bajo la influencia del mundo circundante, la educación recibida, los hábitos formados. Esta, entre comillas, vida es enteramente reactiva y asociativa. Puede permanecer puramente funcional o desarrollarse bajo el efecto dominante de uno de los centros, que por cierto puede cambiar, pero no necesita en absoluto que ellos participen en conjunto, ni la participación de la esencia del yo verdadero, que no recibe nada, no participa de nada, permanece en el sueño, no vive, no crece.
y el yo verdadero sigue desconectado de ellos. Desde el punto de vista del yo y de la individualidad reales, este estado de vigilia es un estado pasivo. Las funciones tienen una actividad incesante, pero que permite la vida, pero esta actividad se realiza en el sueño y en la pasividad del yo. De modo que en su estado de vigilia, los hombres viven de hecho en el sueño del yo. No tienen todavía ningún conocimiento de este yo. No saben que ellos duermen y no ven que actúan sin saberlo de manera totalmente reactiva bajo la influencia de los sueños y de las fuerzas exteriores que han construido su parte mental, que la dirigen y por cuyo intermedio llegan a servirse de ellos, sin que lo sepan, sin que tengan conciencia de ellos. Viven durmiendo, sin saberlo, y no comprenden que deberían ante todo despertar, obtener a toda costa el despertar de su yo. Numerosas doctrinas antiguas, y en particular los evangelios, advierten al hombre que debe despertar. Pero estas ideas son raramente comprendidas en su sentido real, ya que para el hombre actual una visión exacta de su situación se enfrenta a obstáculos muy grandes. La calidad de la vida corriente, de las acciones, de la manifestación, sigue siendo así enteramente reactiva, y las tres grandes facultades fundamentales que podrían darle un sentido no existen allí todavía más que en estado de reflejo. Una conciencia fragmentaria, la de un centro o dominada por un solo centro, que varía según el momento. Una atención dispersa, en movimiento, o al contrario, fijada sobre algún aspecto, entre comillas, apasionante, o una, entre comillas, voluntad siempre desfalleciente, o veleidades sin continuidad. Finalmente, personajes diversos, hechos de un agrupamiento acostumbrado de las cualidades y funciones en número y proporción particulares de cada uno de ellos, ocupan el escenario, ya cambiando sin cesar, ya cautivos de alguna idea fija, de alguna emoción fija, y faltos siempre de relación directa con lo que podría ser un yo estable y permanente. Pero el hombre no ve espontáneamente este estado, y aun si se le dice, es lo último que acepta creer. Cuando los hechos de la vida lo demuestran, él encuentra rápidamente una explicación, una buena excusa, o mejor dicho, lo que se puede llamar, entre comillas, un amortiguador, que le permita proseguir sus sueños y continuar tomándose por lo que no es. Ahora bien, semejante estado es peor que el de dormir. El hombre, en el dormir, es enteramente pasivo, no actúa. En el estado de vigilia, por el contrario, el hombre puede actuar y el resultado de sus acciones supuestamente conscientes repercuten sobre él y sobre su entorno. Lo más grave son los obstáculos que imposibilitan una visión de esta situación. El obstáculo más importante y del cual derivan todos los demás es, sin ninguna duda, que en su estado de vigilia el hombre no ve su sueño ni su olvido del verdadero sí mismo. Él no ve, aun cuando se le señale, porque no sabe nada de lo que podría ser, entre comillas, sí mismo. Él no se conoce y más o menos se conforma con su estado actual. Tiene poca información válida sobre sí mismo y ésta
es reemplazada por sueños e imaginaciones. Sueños e imaginaciones acerca de lo que es sí mismo y acerca de lo que es la vida. Son dos obstáculos mayores. El poder de la imaginación en particular mantiene continuamente al hombre en un estado de verdadera hipnosis en el cual las ideas falaces que se forja sobre sí mismo y el amor propio que invierte para defenderlas le quitan toda la oportunidad de verse tal cual es. Muchas otras características inherentes a la vida actual del hombre concurren para mantenerlo en esta situación. Y si por un azar feliz, que también podría nunca producirse, el choque de los acontecimientos le obliga a poner en tela de juicio, aunque fuese por un instante, la construcción aberrante que son él mismo y su vida, el mecanismo automático de las excusas y de los amortiguadores que le provee de inmediato, bajo forma de compensaciones y de explicaciones, el medio de no cuestionar nada de sí mismo, sino solamente a los demás o a las circunstancias que no dependen de él. Así que en este estado, el hombre no tiene ninguna de esas propiedades que se atribuye tan a la ligera: la unidad en sí mismo y en su vida, la conciencia lúcida, la voluntad, la libertad, la capacidad de actos verdaderos. De hecho, en este estado de olvido permanente de sí mismo, el hombre no sabe lo que él es. Se deja llevar por el juego de las circunstancias, o bien sea que le convengan, que se halle en ella y se identifique con ellas y que lo arrastren, o bien sea que le disgusten, que se oponga a ellas y sea atrapado en esta oposición. Olvido de sí, identificación, oposición a la gente y a las circunstancias, imaginaciones sobre sí falaces y fantásticas defendidas por un amor propio quisquilloso. Tales son las características de este estado de vigilia en el cual transcurre habitualmente la vida del hombre, sin que se encuentre nada en ninguna parte que pertenezca a su yo verdadero. El hombre entregado a sí mismo no tiene de esta situación más que visiones fugaces, vislumbres de verdad que pasan, que olvidan o que disfraza y a los cuales no sabe dar su verdadero significado. Él no ve que, contrariamente a lo que cree en su estado de vigilia, su ser inferior no está desarrollado. Solo su soporte orgánico y la personalidad adquirida con el desarrollo de éste han alcanzado su pleno crecimiento. Son el resultado de un desarrollo natural mucho más exterior que interior, más allá del cual la naturaleza ya no necesita que el hombre progrese y no ha previsto nada más para él. Para que este desarrollo prosiga, es necesario que él despierte a sus posibilidades de otro orden, las del desarrollo de su verdadero yo, es decir, de su ser interior. Finaliza aquí la segunda parte del capítulo Los estados de presencia. Muchas gracias por haber escuchado.